Tenemos motivos más que suficientes, ¿verdad? Tantas noticias que son alentadoras, cómo Dios va llevándonos por un camino sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Y yo no tengo la menor duda que lo que Él comenzó lo va a terminar. Nuestra actitud es disponernos para que Él haga con nosotros como Él guste, ¿verdad? Y seamos un aporte para que el reino de Dios en este lugar avance. Yo tengo en mi corazón un mensaje en esta tarde ya, porque comenzamos pasado las 12, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve, porque la hora también nos juega en contra, pero no por eso intentar que sea lo que el Señor quiera hablar a nuestro corazón durante esta mañana. Yo como nunca esta semana estoy, ¿cómo decirlo?, entristecido, angustiado, no lo sé, por lo que significa Semana Santa. Por años, para mí el concepto Semana Santa fue simplemente una fecha religiosa que pasaba. Y sin ninguna duda hay mucho de eso. Pero al igual como me pasaba con Navidad, hay valor en esa instancia. Todos los fines de semana pueden ser Semana Santa, sin ninguna duda. Cada vez que partimos el pan, cada vez que compartimos la copa, cada vez que estamos en comunión en la cena del Señor, es Semana Santa. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí, de memoria de mí. Así es que, pero a pesar de eso, como dice muchos de los profetas y salmistas, he querido angustiar el corazón, angustiar el alma. Debería haber ayunado, no lo hice, porque hay una estrecha relación entre la aflicción del corazón, esa aflicción santa, y el ayuno y la oración, ¿verdad? Pero quiero tratar de transmitirles en esta mañana algo del valor de la cruz de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué valor hay ahí? De tal forma que no sea solo un pasar de nombre por nuestras vidas y en un feriado que es largo y de disfrutar, sino que quede algo en nuestro corazón, haya sensibilidad, un eco profundo de amor surja en el corazón de cada uno de nosotros, por lo que significa Semana Santa, la cruz de Cristo. Armé un programa, no lo armé yo, en realidad busqué un programa de lectura durante toda esta semana, paulatino, uno tras otro, día tras día, una porción vinculado con la cruz de Cristo, con lo que significó para Él pasar por ese tiempo. Y he descubierto cosas extraordinarias. Hay un ambiente de solemnidad en nuestro entorno y por eso lo consideré propicio para pensar y angustiar el corazón y angustiar el alma para pensar en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el centro de la fe cristiana. Sin ella no hay vida eterna, no hay esperanza, no hay sanidad física y espiritual, no hay. No hay perdón, no hay iglesia, no hay sentido de vida, no hay propósito. El cristianismo que no está fundado en la cruz de Cristo no es cristianismo, es una secta. Lo repito. El cristianismo que no está fundado en la cruz de Cristo no es cristianismo, es una secta. Y una secta tiene que ver con una organización del reino de Satanás, no es otra cosa. No estoy hablando aquí de los diferentes énfasis de la fe cristiana, ojo, ni de las diversas denominaciones que podamos encontrar. Estoy hablando de aquellos que niegan la cruz de Cristo como el valor de la fe cristiana y la resurrección. La cruz de Cristo marca la historia de la humanidad.
No es posible negar el Cristo histórico. El hombre podrá negar el valor espiritual de la cruz, pero no la realidad histórica, que es innegable. Pero la cruz de Cristo es mucho más que una historia y tiene mucho más valor que un hecho histórico. Es un acontecimiento histórico, sin ninguna duda, con profunda e insondable magnitud e impacto espiritual en todo lo que existe. La cruz de Cristo es la cúspide de los propósitos de Dios, el centro de la creación y la vida. Si algo existe, es por la cruz de Cristo. Y antes que todas las cosas existieran, ya la cruz de Cristo existía. Jesús, horas antes de morir, hablando de la traición de Judas, dice en Lucas 22 algo extraordinario. A veces pasa rápido, pero es extraordinario. A la verdad, dice él, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Según lo que está determinado. Y después dice algo que a mí me eriza la piel. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas, qué terrible. Qué hombre y qué vida más arruinada. No solo en el pasado, sino por toda la eternidad. Ay, dice el Señor, ay de aquel hombre por quien es entregado. Pero Jesús va según lo determinado. Y es así. Es así. Porque antes de que el mundo sea mundo, desde que Dios es Dios, que la cruz de Cristo está determinada para Él. Antes de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la cruz de Cristo ya existía como plan y propósito. Antes incluso que la necesidad de la cruz existiera, ya existían los propósitos de Dios. Un misterio insondable que yo no soy capaz de entender. La cruz siempre ha existido en el corazón de Cristo. Antes que se hiciera hombre, antes que todas las cosas existieran, antes que el pecado existiera, antes que los ángeles fueran hechos, antes que Satanás se revelara, la cruz de Cristo estaba en sus planes, estaba determinado. Todo en el Antiguo Testamento anunciaba ese hecho. Cada página está llena de figuras y símbolos que apuntaban a ese gran acontecimiento. Adán y Eva pecaron y a reglón seguido Dios dice que los cubre con pieles para dar a entender la necesidad de la muerte para la redención. Les anuncia desde temprano el plan de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La cruz es el momento en donde el reino de Satanás es golpeado con un golpe de muerte, destruida para siempre el imperio de la muerte. Hay vida por la cruz de Cristo. Claro, Él fue herido en el calcañar, porque el dolor y la angustia y lo que a Él le significó fue real, pero no fue una herida de muerte. Él se levantó victorioso de la cruz, de la tumba. Una piedra fue removida al tercer día, solo como un símbolo de que Él ya no estaba ahí, para ascender a los cielos y hoy día estar entronado en la gloria. Así que la cruz de Cristo de esta forma recorre todo el Antiguo Testamento, pasando por Levítico y los sacrificios y el cordero. ¿Se acuerdan ese sacrificio de expiación una vez al año? El sumo sacerdote debía poner las manos sobre un cordero, simbolizando la sustitución de nuestros pecados sobre Cristo en la cruz, para ese cordero luego ser muerto en una cruz y otro ser llevados, para ese cordero ser muerto
simbolizando la muerte de Cristo en la cruz. Así que todo el libro de Levíticos es un ejemplo vivo de lo que va a ocurrir muchos años después. Los salmos mesiánicos también. El 22, palabras literales, textuales de lo que iba a ocurrir muchos años después. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese salmo termina con una de las frases también de la cruz: consumado es, terminado. Así que los salmos recorren toda la vivencia de la cruz de Cristo, anunciando que iba a venir un momento en que Cristo iba a tener que ser crucificado. Los profetas anunciaron cómo moriría, sus ropas sorteadas a los pies de su cruz, su costado traspasado, que no sería quebrado hueso suyo, y etcétera, etcétera y etcétera. Miles de referencias para anunciar lo que ya estaba determinado, que Cristo tenía una sola misión cuando nace en un pesebre humilde, era morir. Todo en el Antiguo Testamento mira hacia la cruz, hacia adelante. Pero hoy nuestra mirada es hacia atrás. El fundamento de lo que hacemos está en la cruz. Nuestra fe mira hacia atrás. En lo que Jesús instituyó esa noche, antes de morir, tomó el pan, lo partió, dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Miramos hacia atrás, recordamos lo que eso fue, porque mirando hacia atrás, hoy día nos proyectamos hacia adelante. Es porque Él murió y recordamos lo que Él hizo a nuestro favor, es que tenemos vida para adelante, para la eternidad. Lo mismo con la copa, la reparte: esto es mi pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Para los primeros discípulos fue un mensaje central. Pedro predicaba: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que el centro de la predicación de los apóstoles fue la cruz de Cristo. ¿Y Pablo? La cruz era su motor, su fuente de entrega, su fuente de poder. Era el contenido de su predicación y estaba determinado en todo su ministerio a que girara la cruz de Cristo en torno a ella. Ante la confusión ideológica del primer siglo, Pablo fija el rumbo de su ministerio y escribe a los corintios diciendo: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, para ti y para mí, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Pablo, todo su ministerio, el fundamento de su predicación era la cruz de Cristo, no había otro mensaje en él. Ahora, llegamos a nuestros tiempos. ¿Ha cambiado el Evangelio? Por supuesto que no. Dios es inmutable, Dios no cambia. Más aún hay advertencia. Si alguien agrega o quita algo del Evangelio, el juicio de Dios está sobre él. ¿El fundamento es otro? No hay otro fundamento, sigue siendo el mismo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la razón de ser de nuestra fe. Inmutable. La cruz de Cristo se levanta cual pedernal firme ante la confusión ideológica y cae sobre ella, disipando las tinieblas. ¿Tienes duda de la verdad? ¿Confusión? ¿Qué camino seguir? Vuélvete a Cristo. Él es la verdad. La cruz de Cristo es un fundamento sólido, una roca firme sobre el cual levantar toda tu fe,
toda tu espiritualidad, toda tu devoción, todo tu servicio a Dios. Él es la verdad. Y yo, y tú, en lo sencillo y en lo secular, en el día a día, en lo que hacemos casi desapercibido del común de la gente, ¿es la cruz de Cristo tu motor? ¿Tu pasión? ¿Tu testimonio? ¿Tu voz? ¿Tu oración? ¿Tu amor? En una iglesia como esta y en el trabajo que tengo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo como sirvo? ¿Por qué trabajo como trabajo? ¿Por costumbre? ¿Obligación? ¿Deuda con la iglesia? ¿Tradición, compromiso? Pablo contesta y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el día a día de Pablo, lo que ahora vivo en la carne, sus rutinas, sus conversaciones, su trabajo, sus amigos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo, ahí está la fuente de su devoción, su amor y determinación. Cristo y su cruz es su pasión. ¿Es la mía? ¿Es la tuya? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cruz de Cristo para ti? ¿En el olvido o levantada en alto en el centro de mi corazón? Esta mañana yo busco una sola cosa: que la cruz de Cristo haga eco en tu corazón. Que lo que se devuelva sea olor fragante de una vida consagrada, de una vida dedicada, llena de amor y pasión. Decir como el apóstol, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no le deberé yo dar la vida? ¿No deberé yo vivir para Él? ¿No lo merece? Busco que afirme tu voluntad, que avive tu amor, que fortalezca tu llamado, que fundamente tu adoración, que le ames más, que le sirvas más, que renuncies más. ¿Por qué? Porque Él me amó, como dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Cristo fue crucificado un día viernes, cerca de las 9 de la mañana, después de haber pasado una noche de un juicio injusto, sufriendo el escarnio y la burla, y como si fuera poco, los azotes, golpes, escupos de una cuadrilla cruel de soldados romanos. Finalmente, cerca de las 3 de la tarde, Jesús muere. Antes que todo pronóstico humano de tiempo lo pensara. 6 horas colgado entre el cielo y la tierra. Un misterio de la soberanía y los propósitos de Dios. El Dios hombre que hizo los cielos y la tierra, de quien el mundo y todo lo creado es solo el estrado de sus pies, está colgado en un madero durante 6 horas y en tinieblas, golpeado, humillado, despreciado, solo. ¿Lo entiendes? Yo no lo entiendo. El que sanó y salvó a todos quienes le pidieron, no puede salvarse a sí mismo durante esa hora. El que trajo a muchos la libertad de demonios durante esas 6 horas está entregado al reino de Satanás para que hagan con él como está determinado. El que fue el dador de vida, ese día está muriendo.
Y el Dios hombre, que es la vida, agoniza. Yo no lo entiendo. Insondable el misterio. Aguas profundas que no soy capaz de cruzar. Solo mirar desde la orilla. Un mar inmenso de significado donde no es posible entrar con el intelecto. Se entra con el corazón y el espíritu. Cristo en esas horas de dolor expresó 7 frases. Son el resumen de su vida, carácter y propósito. Y quiero brevemente pasar por ellas, brevemente. En algunas voy a profundizar un poquito más, en otras me perdonan, pero voy a andar rápido. Lo primero que él expresa, perdón, un paréntesis para cuadrar la hora. Aquí. Alguien me diga la hora. 13:22. Ya. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor lleva minutos crucificado. Minutos crucificado. Y Él ora de esta forma. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Logras ver la escena? Cristo ha sido recientemente crucificado. El espectáculo es dantesco, atroz, dolor, gritos, llantos, muerte, maldiciones miles. Pero de Jesús solo una cosa: una oración de ruego, de perdón. No hay odio, hay paz. No hay venganza, hay amor. Así fue su vida, ¿verdad? Un desplegar de amor y misericordia para todo aquel que le busca, para todo aquel que le busca. ¿Hay alguna duda que sobre ti no pueda extender la gracia y la misericordia? ¿Hay alguna duda que el amor de Dios está sobre ti hoy? Si en las horas más oscuras de su vida, ante el horror de quienes le cuelgan en un madero, su corazón no flaquea para llevar el amor y la gracia a quienes están crucificándole. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Cuántos pecados nosotros somos inconscientes? ¿Cuántas faltas Dios pasa por alto solo por ignorancia nuestra? Pero no están exentas de juicio. Dios las cargó en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda, pasan las horas, Cristo colgado en la cruz. Hay 2 ladrones a cada lado. Ambos le injuriaban, pero al correr de las horas uno reacciona y de repente su compañero le dice al otro: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la gracia de Dios en su máxima expresión. Así es Jesús. Este ladrón no tuvo ni tiempo de hacer nada bueno. ¿Cómo hay algunos que pretenden ganar el favor de Dios, trabajar por su salvación, intentar ser bueno cada día para lograr el favor de Dios? No existe tal.
este ladrón recibió las más sublimes palabras que un hombre moribundo en el lecho de su muerte podría recibir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre reconoció su culpabilidad y emitió un ruego humilde, porque así es aquel que se acerca a Dios. Reconoce su pecado y pide perdón. Clama por salvación, porque no ve en él nada que agrade a su Señor y necesita de la mano salvadora de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes lo que me sorprende? Que Jesús le da más de lo que él espera. Porque si Jesús le hubiera dado lo que él pidió, todavía está esperando. Dios le dijo, hoy, en un ratito más, vamos a entrar juntos a la gloria. Un ratito más. Esto es esperanzador para aquel que sufre. Esto es esperanzador para aquel que pasa por aflicciones y sufrimientos. Esto es mirar hacia el horizonte y mirar que la gloria se acerca. Es entender que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es la gracia de Dios. Es como dice el refrán, la justicia nos da lo que merecemos, pero la gracia nos da a pesar de lo que merecemos. Ese hombre no lo merecía. Y al final del día estaba en el paraíso con su Señor. Tercera frase, avanzan las horas. Su madre está a los pies de la cruz. Y su discípulo amado también la acompaña. Y en un momento dirige su atención hacia ellos y les dice, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué hay aquí? Jesús es Dios, pero es hombre. Él es el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, pero está muriendo como hombre. Y como hombre sabe que hay cosas que hay que dejar ordenadas. Sabe que hay en lo material también que ocuparse. Sabe que es necesario en lo práctico y en lo material velar por el cuidado de su madre. Y así lo hizo. Honró a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y el reglón seguido dice, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Una ligazón profunda el Señor fijó ese día en el corazón de ellos, para que su madre no quedara al desamparo, no quedara al descuido. El corazón humano, la verdadera masculinidad expresada en los momentos de dolor. Hombres, ¿de qué tenemos que ocuparnos? A pesar de los momentos difíciles y circunstancias, hay que saber hacer lo correcto. Hay que saber diferenciar mi dolor del dolor de otro y cuidar lo suficiente para satisfacer el dolor del otro. La familia, los hijos. Cuarto, después de la hora, a las 3 horas aproximadamente que Jesús fuera crucificado, dice que la tierra se llenó de tinieblas y hubo silencio, total silencio, oscuridad cubrió la tierra. Ya al final,
casi a punto de morir, Jesús clama cerca de la hora sexta, que eran cerca de las 3 de la tarde. Dios exclama a gran voz, Jesús exclama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este, a mi juicio, es el momento cúlmine de la cruz. El que siempre estuvo en comunión y estrecha relación con Dios el Padre, ahora está en el abandono. Cuando Jesús horas antes ora por sus discípulos, en Juan 17 dice al final, versículo 24, algo que me encanta. Dice que no solamente oro por ellos, sino que por los que han de creer en ellos. Y a continuación dice que para que vean mi gloria que me has dado, la que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que aquí está el Hijo de Dios, que por la eternidad gozó de la más estrecha relación con el Dios Padre, en una comunión infinita de amor y de cercanía, solo, abandonado. Aquí está la expresión del más absoluto dolor de la cruz de Cristo, que no es físico. Perdone que rompa los estereotipos esta mañana. El horror de la cruz no es físico. El horror de la cruz es el abandono de Jesús, del Padre. Ese es el horror. Cuando uno lee los evangelios no hay ninguna expresión de la emocionalidad del Señor vinculada con su dolor físico. No lo hay. Pero sí lo hay cuando hace referencia a este momento. Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el seno del Padre. ¿Dios tiene seno? Dios no tiene cuerpo humano. ¿Y por qué dice seno del Padre? No es un lenguaje que nos lleva a hablar de los afectos. ¿Cuál es el lugar en que una madre acurruca a su hijo? Es en su pecho, en su seno. Así que aquel que ha sido revelado a nosotros en un pesebre en Belén, dice el escritor que estaba antes en el seno del Padre. Eso tiene que ver con el afecto, con el amor sin límite, en una relación de padre-hijo infinita, de amor sublime. Por eso que Cristo exclama con angustia y dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿por qué Cristo fue abandonado? ¿Por qué? El Salmo 22 da la respuesta. Repitiendo las mismas frases de Jesús en la cruz, dice, Salmo 22, versículo 1, memorícelo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textual, miles de años antes. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Aquí está el corazón de Jesús en la cruz. Y de las palabras de mi clamor: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3, anótelo, subráyelo. Pero tú eres santo. El abandono de Jesús tiene que ver con que es el instante en que nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Es la mirada del Dios Padre que se mueve para quitarla de su amado Hijo, porque Dios es santo y no tolera el pecado, lo aborrece. Es el instante en que Él está siendo el sustituto de nuestras faltas. Es el instante en que el juicio de Dios cayó sobre Él para que no cayera sobre mí. Es el instante el que está siendo hecho pecado, como dice el apóstol en Corintios. Está siendo hecho pecado, donde el juicio de Dios está cayendo sobre Él.
Es el instante en donde Él tiene que apartar la mirada de Él. ¿Sabe para qué? Para ponerla sobre ti. ¿Por qué me has abandonado? Para ampararte a ti. Por eso lo abandonó a Él, para ampararme a mí. ¿Lo aprecia? Eso es la cruz. Eso es la cruz de Cristo. La quinta, tengo sed. Y yo creo que esta es la única expresión en el Nuevo Testamento que da un vistazo tenue, pero es la única expresión, a mi entender, que da un vistazo un poco más profundo en los sufrimientos físicos de Jesús. Yo no soy capaz de hablar de los sufrimientos físicos del Señor, no soy capaz. Cada vez que pienso en esto, me imagino a Moisés en la zarza ardiente y pisando tierra santa. Es necesario quitarse el calzado. Es tierra santa. Es el dolor más profundo del alma humana de Jesús. Y en esa condición tiene sed, claro. Porque los que eran sometidos a la crucifixión sufrían de una deshidratación horrible, atroz. Así que era normal esperar que quienes estaban en la crucifixión tuvieran sed. Pero además aquí hay un cumplimiento profético. Y en mi sed me dieron a beber vinagre, literal, miles de años antes. Tengo sed. El hombre, el Dios hombre, sufriendo no solo el abandono de Dios el Padre, sino que también la atrocidad de la cruz de Cristo. Sexto, esta me encanta. Todo está consumado. Todo está consumado. Cuando ya va llegando al final, el colorario de la crucifixión, el final, cuando ya va todo terminando, el Señor exclama con potencia: consumado es, se acabó. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar, no hay nada más que falte por hacer. Se acabó, cumplido está. La obra que me diste que hiciese, la hice. Eso está diciendo. El propósito por el cual vine, lo realicé. Sin desvíos, sin cambios a última hora. Fui obediente a lo que tú me comisionaste. Ahí está. Esto me recuerda a expresiones de Isaías cuando dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí está la satisfacción de Jesús. En el momento del dolor y la cruz, se acabó. Está terminado. Terminó. Eso es consolador para ti y para mí. Porque la cruz de Cristo está terminada, significa que ya no hay nada más que tú puedas agregar, nada más que tú te falte por hacer. No hay una deuda que Dios no haya satisfecho con la cruz de Cristo. Ya no hay un juicio ni una condenación que Dios pueda traer sobre ti, porque la obra de Cristo en la cruz está terminada, 100% terminada, a tu alcance. Y lo último: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De ti salí, a ti vuelvo. De ti vine, allá voy. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me recuerda expresiones del Señor cuando dice que su vida nadie se la quita, Él la pone.
Y cuando uno revisa con mayor detención esas expresiones en el Evangelio, en tus manos encomiendo mi espíritu, la Biblia es maravillosamente perfecta. Revíselo. Dice que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Nadie me la quita, dijo el Señor. Yo de mí mismo la pongo. Él tenía control, autoridad sobre la vida y la muerte. Y su vida no se la quitaron, Él la entregó. La entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. 7 frases. ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué eco resuena ahora en tu corazón por la cruz de Cristo? Tengo el llamado de Dios de tratar de despertarte. Cristo murió, pero resucitó. Y hoy ya no está en una cruz. Hoy está en los cielos. Él está entronado. Él es Señor. Él es glorioso. Vamos a su presencia. Él está vivo. Pasó por la cruz. Pero yo hoy le reconozco sentado en la gloria de Dios. ¿Dónde está Jesús para ti? ¿Aún en una cruz? ¿Cuál es tu recuerdo de Él? ¿Hace de esto en memoria de mí? Sí, verdad. Pero Él está también en el cielo. Él está honrado, glorificado. ¿Qué eco produce en tu corazón esta mañana la cruz de Cristo? ¿Hay algún eco de amor y devoción? ¿Hay algún eco de arrepentimiento? ¿Hay un eco quizás de entrega inicial? Esa fe salvadora inicial. Alguien que quizás por primera vez está escuchando esto y dice: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo creo en ti. Te recibo como mi Salvador. ¿Hay un eco en el corazón de alguno que diga eso esta mañana? ¿Hay un eco de amor? ¿Hay un eco de decisión ministerial? Si Él se entregó por mí, me entrego yo por Él. ¿Hay una renuncia que hacer porque Él se renunció, yo renuncio? ¿O hay una adoración más ferviente, más apasionada, que salga del corazón y se escuche en los labios?